¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Está con nosotros el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín, quien hablará del homicidio doloso en el último trimestre. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. En cumplimiento del acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado mes de octubre del año 2011 y en complemento de la información que se publica regularmente en las páginas del secretariado, presentamos a ustedes el seguimiento a los compromisos de reducción del delito de homicidio doloso en las entidades federativas. Como ustedes recordarán, estos compromisos fueron asumidos por la gobernadora, los gobernadores y el jefe de gobierno para ser evaluados de manera periódica. El análisis realizado para determinar el cumplimiento de este compromiso comprende la variación trimestral de las tasas por cada 100,000 habitantes, comparando el primer trimestre del año 2012 contra el último trimestre del año anterior. Esto es, enero-marzo de 2012 contra octubre-diciembre del año 2011. Esta comparación permite evaluar el impacto de las acciones desde que se adoptó el acuerdo de 2011 y elimina efectos de estacionalidad o de población relativa. De esta manera, podemos observar en la tabla que en el trimestre de enero-marzo 2012 hay 20 entidades que están cumpliendo con estos objetivos que se plantearon, que son los estados de San Luis Potosí, el Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Chiapas, Aguascalientes, el Distrito Federal, Hidalgo, Veracruz, Tabasco, Puebla, Querétaro, Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Y tenemos 12 entidades que no han cumplido con los compromisos que asumieron en función del acuerdo mencionado, que son los estados de Guerrero, Michoacán, Campeche, Zacatecas, Colima, Nayarit, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Baja California Sur, Oaxaca y Durango. En la siguiente gráfica podemos identificar las 7 entidades en las cuales se concentra el 56% de los homicidios dolosos para el primer trimestre del año 2012. ¿Sí? No hay pantalla ya, ¿verdad? De los 4,998 homicidios dolosos reportados en este trimestre, el estado de Chihuahua aporta el 12% de los mismos, el estado de Nuevo León el 10%, el estado de Guerrero el 9%, Sinaloa el 7%, el estado de México el 7%, el estado de Jalisco el 6% y el estado de Tamaulipas el 5%. En la siguiente gráfica podemos observar simultáneamente 3 datos importantes. En primer lugar, marcado en verde, las tasas por cada 100,000 habitantes del primer trimestre de este año de aquellas entidades que disminuyeron la incidencia del delito de homicidio doloso. En azul, las tasas del trimestre inmediato anterior y se ordenan en atención al porcentaje de reducción de mayor a menor. Finalmente, mostramos la línea del promedio nacional de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes para el trimestre enero-marzo del año 2012, que es de 4.9 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, a efecto de verificar las entidades que quedan por debajo o por encima del mismo. Como podrán observar en las copias que les están distribuyendo, los estados con una mayor reducción de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes son los estados de San Luis Potosí con una reducción del 39%, el estado de Tlaxcala con un 33%, Nayarit un 29%, Quintana Roo un 23% y Querétaro con un 22%. Ahora bien, siguiendo con la lógica de la gráfica anterior, en esta otra se muestran con los mismos criterios, pero únicamente para aquellas entidades que aumentaron la incidencia del delito de homicidio para el trimestre de enero-marzo 2012 y que se encuentran marcadas en rojo. Reiterando pues, las entidades que tuvieron un incremento más importante en este trimestre fueron el estado de Campeche, con un incremento del 133%, el estado de Oaxaca, con un incremento del 80%, el estado de Colima, un 49%,
Baja California Sur un 39% y Zacatecas un 34%. Las siguientes dos gráficas muestran la evolución mensual de la incidencia del delito de enero del 2011 a marzo del 2012. En esta primera podemos observar los casos absolutos para cada uno de los meses a nivel nacional. Tanto el promedio móvil como la línea de tendencia son claros en estas gráficas. Del nivel más alto del año pasado, que fue en el mes de mayo del año 2011, ha habido una tendencia de reducción sostenida y estable en la incidencia del delito. Y los incrementos que se registran son marginales. Tenemos pues en esta primera la que reporta los casos absolutos por mes, las últimas 3 barras en verde para los meses del año 2012 y la curva que representa el promedio móvil. Si pasamos a la siguiente, por favor. En esta tenemos la misma presentación de casos absolutos para cada uno de los meses en el acumulado nacional y la línea de tendencia que se observa en la parte superior y reiteramos pues que mantiene una tendencia de disminución, sobre todo desde el mes de mayo del año pasado en que llega al máximo observado. Las siguientes dos gráficas muestran el comportamiento a la baja de este delito por trimestres. Primero, observemos que en los últimos 3 trimestres se ha registrado una tendencia a la baja comparada con los trimestres previos. En este estamos comparando, empezando de derecha a izquierda, el trimestre de enero-marzo, que observa una disminución del 3% en relación al trimestre octubre-diciembre, el cual a su vez muestra una disminución del 9% respecto al trimestre de julio-septiembre, y este del 5% en relación al trimestre de abril a junio del año pasado. Observemos también que comparando los trimestres enero-marzo de los últimos 5 años, desde el año 2008 al año 2012, este es el primer año en el que registramos ya una reducción neta de la incidencia del delito. En esta gráfica pues estamos comparando el mismo trimestre para los últimos 5 años, desde el año 2008, y esta es la incidencia que presentan el primer trimestre del año 2012, es ya el primero en esta serie desde hace 5 años, en el cual se observa una reducción a nivel trimestral en relación al año pasado. Por último tenemos un comparativo a nivel mensual. Podemos observar que los 3 primeros meses del año 2012 muestran una disminución respecto a sus equivalentes para el año 2011. Aquí tenemos las 2 primeras barras, el mes de enero, 2012 en verde, 2011 en rojo, las barras intermedias del mes de febrero y las últimas 2 barras para el mes de marzo, también comparando el año 2012 respecto al año 2011. La tendencia general de disminución que presenta la incidencia de homicidio doloso refleja pues el compromiso del Gobierno de la República para continuar combatiendo la impunidad y la violencia, así también como para apoyar de manera decidida a las entidades federativas para que cumplan cabalmente con la responsabilidad que tienen en combatir este y otros delitos. Sin embargo, está claro que a pesar de esta tendencia, es imperativo que las entidades federativas deben redoblar sus esfuerzos para cumplir con el compromiso y los compromisos que ellos mismos han asumido en el seno del Consejo Nacional, así como para la transformación de sus corporaciones policíacas y sus ministerios públicos. Esto quiere decir, entre otras cosas relevantes, el cumplir cabalmente con los compromisos de evaluación en control de confianza y depuración de sus corporaciones policíacas, que como anotábamos la semana pasada, observamos un avance global a nivel nacional del 35%. Quiere decir también avanzar en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, como se hizo relevante comentarios la semana pasada en un foro nacional convocado por la sociedad civil. Quiere decir también que deben de cumplir con los requisitos para recibir los fondos federales que estamos en posibilidad de distribuir ya desde hace varias semanas. Quiero reiterar en este caso que han sido 6 entidades exclusivamente las que han podido cumplir con los requisitos a cabalidad, que son los estados de Colima, Hidalgo, Puebla, Tabasco, el Distrito Federal y Sonora.
Solo podremos reducir de manera permanente esta incidencia de este y otros delitos si contamos con instituciones de seguridad pública y procuración de justicia profesionales, honestas y confiables en todas y cada una de las entidades federativas. Finalmente, reiteramos también a la sociedad la invitación y la relevancia que tiene su participación activa en el acompañamiento y supervisión de la acción de los órdenes de gobierno, en la promoción de una cultura de la prevención y en el arraigo de la cultura de la denuncia responsable de los delitos y las actividades criminales. Hasta aquí la información que deseo compartir con ustedes. Estoy a sus órdenes por si hay alguna duda. Sí, secretario, hay preguntas. Enia Prado, de Reforma. A sus órdenes. Licenciado, buenas tardes. Consultarle, bueno, no sé si no me percaté bien, pero ¿cuál es la cifra total de homicidios dolosos del último trimestre del 2011 y cuál es la cifra total de homicidios dolosos con respecto al 2012? Y en las entidades federativas que no han disminuido sus índices en cuanto a homicidios dolosos, bueno, siempre al parecer son las mismas y son precisamente a las que se les destina mayores recursos anticrimen. ¿Qué está pasando con esas entidades? ¿Ha habido de parte de ustedes hacia ellos algún señalamiento también porque se les proporciona recursos? Y la tercera pregunta sería que si se están verificando los datos de las procuradurías porque existía ocultamiento de cifras, sobre todo en Tamaulipas. Muchas gracias. Si podemos regresar rápidamente a la gráfica en donde están los trimestres. Adelante. Es que adelante es para enfrente, no para atrás. Adelante, por favor, hacia adelante. Una más, otra. Aquí está. Tenemos para el primer trimestre del año 2012, 4,998 denuncias o reportes de las entidades de homicidios dolosos, y para el trimestre inmediato anterior son 5,149. Les reitero que todos estos datos desagregados se encuentran en el portal de internet del secretariado, secretarioejecutivo.gov.mx, y ahí se pueden hacer todo tipo de comparativos o consultas desagregadas o agregadas. En el tema de recursos quisiera reiterar que estamos haciendo un esfuerzo no solo en la parte de la gestión del secretariado, sino también públicamente, como lo es el día de hoy, un llamado reiterado a las entidades federativas para que se cumpla adecuadamente con los compromisos que ellas mismas han hecho en el seno del Consejo Nacional, para que se cumpla con los requisitos que el Poder Legislativo definió para el ejercicio de estos recursos y para que no solo, comentaría aquí también, no solo es un tema de recursos, es un tema de voluntad, es un tema de avanzar en proyectos como el control de confianza, como la implementación del nuevo sistema de justicia penal, como la depuración de los policías, como la de la implementación del modelo policial. O sea, los recursos son un factor importante, pero desde nuestro punto de vista, el presidente ha reiterado incluso este tema, ya no sentimos que haya un problema de recursos en el país, hay recursos más que suficientes, estamos distribuyendo el triple de recursos de los que se distribuyeron en el primer año de la administración del presidente Calderón. Tiene que ver, sí, con este instrumento importante, pero también con la voluntad de concretar todas estas otras acciones o compromisos que las entidades han tomado para que los índices delictivos tengan una reducción sustentable y permanente. ¿Las entidades federativas por cumplir o qué están observando ustedes del incumplimiento? Yo creo que hay que insistir en que sea la prioridad más importante en cada una de las entidades. Yo no creo que sea desinterés, porque me parece que la sociedad en todo el país este es un tema que reclama, pero tal vez es un tema de poner en la primera prioridad en todos los casos este asunto, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la semana pasada que para la implementación del nuevo sistema de justicia penal había entidades en donde no existían las secretariados técnicos de implementación. Entonces, bueno, tendría que haber en todas las entidades este organismo para que avanzáramos a la misma velocidad. Y así en otros temas, hay entidades que no han logrado certificar sus centros de control de confianza. Entonces, bueno, estamos insistiendo con ellos, hay recursos, hay la asesoría del Centro Nacional, pero que se ponga en la prioridad de la entidad este tema para que se logre concretar la certificación y así como esos pudiéramos mencionar algunos otros temas. El tema de los datos, yo te reiteraría lo que hemos comentado en ocasiones anteriores, estoy convencido de que en el país
hay cada vez una cultura más acendrada en términos de transparencia, en términos de difusión de información. Este mismo ejercicio que hacemos de poner a disposición de la sociedad la información de los homicidios dolosos o cualquier otro delito apunta a que la sociedad conozca esta información y pueda acompañar o reclamar a su autoridad. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, la semana pasada tuvimos reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y los propios procuradores estatales, en uno de los acuerdos de esta reunión, del cual ya dio cuenta la Procuraduría General de la República, reiteran el reconocimiento de que hay bases de datos que no están totalmente consolidadas o que hay datos de las entidades que no han sido reportados y se comprometen para mediados del mes de junio para terminar de consolidar estas bases de datos en materia precisamente de homicidio doloso y de personas desaparecidas. Entonces yo creo que este tema pues de la difusión de la información cada vez es más sólido, cada vez es más completo y estaremos desde el Gobierno de la República insistiendo en que estas bases de datos nacionales que la ley nos obliga a tener y a hacer su difusión estén completas, estén debidamente integradas, sólidamente respaldadas para beneficio de la sociedad y de quienes toman decisiones en base a esta información. Muy bien. Raquel Flores, Radio Fórmula. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles son los argumentos que dan los estados que no han cumplido con estos compromisos? Y por otro lado, si no faltan recursos económicos, ¿a qué atribuyen ustedes el hecho de que no estén cumpliendo? Si va más allá de la cuestión económica, que sería algún argumento que en algún momento dado pudieran dar los estados que no han cumplido con ello. Gracias. Bueno, el punto de vista de la suficiencia de los recursos obviamente es una postura del Gobierno de la República. Hay entidades que efectivamente acusan esta falta de recursos como una parte del incumplimiento de estos objetivos, pero reiteraría yo lo que comentaba. Estamos en el secretariado con la instrucción del secretario de Gobernación de atender a las entidades para terminar de cumplir con estos requisitos que tienen, para poder distribuir los recursos a la mayor brevedad posible. Y el ejercicio que hacemos de difusión de información es precisamente para que la sociedad conozca de los casos de entidades que están cumpliendo o que no están cumpliendo con estos compromisos. Muy bien. Carlos Quirós de Excelsior. Gracias, secretario. Buenas tardes. Perdón, si entendí bien, esta sería la primera ocasión o el primer trimestre en los últimos 5 años que se da una reducción neta de los homicidios dolosos en todo el país. Esa sería la primera. Y la segunda, ¿qué tanta tiene que ver el hecho de que estén cumpliendo los estados con la disminución de este tipo de delitos? Me imagino que hay una relación directa entre los que están cumpliendo y los que están llegando a esta disminución, si es que la hay, por favor. Gracias. Así es. Voy a contestar la segunda parte primero. Dependiendo de los compromisos que las entidades se plantearon, pueden estar encontrando este espacio de cumplimiento, o sea, pueden estar reduciendo sus índices delictivos, pero estar en condiciones de tener una gran incidencia del delito, ¿no? O sea, quisiera poner, por ejemplo, el caso del... Si regresamos a la de cumplimiento, por favor. Es la segunda, una más. Adelante. Una más. Aquí, por ejemplo, el caso del estado de Chihuahua. Se inscribe el estado de Chihuahua en el equipo, en la parte de las entidades que están disminuyendo la incidencia del delito. Pero puede ser que el estado de Chihuahua se haya comprometido a estar por debajo de la media y entonces estaría en incumplimiento de su compromiso, pero sí está haciendo una disminución de la incidencia del delito. ¿Me explico? Y la primera parte de tu pregunta, efectivamente, tanto para el mes de marzo comparado con febrero, como para el mes de marzo comparado con todos los meses de marzo de esta administración, como para el primer trimestre del año 2012 en relación al trimestre anterior y en relación a todos los primeros trimestres de la administración, como para los meses de enero, febrero y marzo en lo individual contra los meses de enero y febrero y marzo del año 2011, en todos los casos, en estas tres expresiones de la estadística, la incidencia es menor. Entonces, efectivamente, tenemos por primera vez, pues, en la administración este fenómeno ya de reducción neta de la incidencia del delito de homicidio doloso, lo cual, reitero, como lo comenté en un principio, bueno, pues es la señal
que estoy seguro todos los gobiernos queremos dar a la sociedad. Sin embargo, reitero, todavía el camino por seguir es complicado, es largo, y tenemos que redoblar esfuerzos, las autoridades federales, las autoridades estatales sobre todo. Finalmente debemos recordar, este delito es de exclusividad estatal, digamos, son los homicidios dolosos del fuero común, y en este tema coadyuvamos con las entidades, aportamos recursos, información de inteligencia, asesoría, en muchos casos operatividad también, donde hay operativos conjuntos y hay fuerzas federales físicamente apoyando a las entidades, pero finalmente pues hay una responsabilidad importante en estos gobiernos estatales. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Que nos mencionó al final, ¿esas 6 entidades son las únicas que han cumplido? ¿Para qué? Si nos podría especificar, y por qué las otras no. Perdón, sí, me refería a los retos importantes que tienen las entidades, control de confianza, nuevo sistema de justicia penal. En particular estoy mencionando las 6 entidades que ya el día de hoy han cumplido todos los requisitos para poder acceder a los fondos federales, al subsidio de policía acreditable y al nuevo fondo de apoyo para la seguridad pública, que es el nuevo fondo que se crea en el presupuesto para este año, y el subsidio de policía acreditable se creó el año pasado y se mantiene en este año. Entre otros requisitos, las entidades deben de certificar a sus altos mandos, a los secretarios, subsecretarios, procuradores, subprocuradores, jefes de policía, jefes de los centros de control y comunicación C4s, y solamente 6 entidades han cumplido con este requisito. Tenemos prácticamente 26 entidades que todavía no terminan de justificar que sus mandos están totalmente certificados, y por ello, desgraciadamente, no tienen todavía acceso a estos recursos. A esos me refería con estas 6 entidades: Colima, Hidalgo, Puebla, Tabasco, DF y Sonora. En eso estamos trabajando también. Hay muchas entidades que están a punto de lograrlo, también quisiera aclararlo. Yo creo que estamos en un horizonte de unas 2 semanas para que la mayoría de las entidades lo logren. Pero reitero pues la invitación, la disposición del secretariado para asesorarlos en el cumplimiento de estos requisitos, pero sí la invitación a apretar el paso, porque finalmente estos recursos son los que permiten que muchas otras cosas se logren: equipamiento, infraestructura, capacitación, control de confianza, contratación de personal, etcétera. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, buena tarde.